Hola a todos, saludos de Alemania. Quiero meditar con ustedes y vosotros sobre la palabra misterio que se usa en el Nuevo Testamento. La palabra misterio aparece 28 veces y misterio es como un secreto que contiene una verdad oculta por un tiempo que tiene que ser revelada. O sea que misterios son verdades que existían desde hace tiempo, pero que en cierto punto de la historia y de la revelación de Dios hacia su pueblo son dados a conocer. La Biblia habla del ministerio de la salvación de Israel. Se usa el término el misterio de Dios, el misterio de en qué condición estaremos cuando sea el rapto. Está hablando del misterio de la voluntad de Dios, el misterio de Cristo. Está hablando en Efesios 5 del misterio de la iglesia, el misterio del evangelio, el misterio de que Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Está el misterio de la piedad, pero también lo contrario, el misterio de la maldad, el misterio de la fe. En fin, que hay muchos misterios también en Apocalipsis. Se habla del misterio de las 7 estrellas, el misterio de la gran Babilonia y de la mujer y de la bestia. En fin, que lo interesante en cuanto al uso de la palabra misterio es que algunos de estos misterios son explicados bien claro. Por ejemplo, el misterio de que Dios también quería salvar a las naciones no judías, los llamados gentiles, en Efesios 3. Dice Pablo que este misterio le fue revelado a él y a los apóstoles y profetas, que una verdad antes oculta de que Dios también quiere y quería y siempre ha querido salvar y rescatar a los gentiles. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué se habla de un misterio, de un secreto, cuando realmente ya está revelado? Entonces, tenemos que recordar de que la fe cristiana, por definición, es una fe que se basa en la revelación soberana de Dios hacia los seres humanos. La fe cristiana no se puede heredar de padres a hijos o nietos. La fe cristiana no se puede aprender en alguna escuela, ni tampoco en la escuela dominical, ni en sermones. La fe cristiana no se puede adquirir o comprar. La fe cristiana, para ser genuina, tiene que ser una que es revelada directamente de Dios por un acto soberano de Dios hacia a una persona, o en el caso de Israel, a una nación entera. Tenemos que reconocer, viendo toda la Biblia, de que nosotros dependemos en forma absoluta de que Dios se nos revele a nosotros. Eso es importante porque reconociendo este hecho, nadie se puede jactar o enorgullecer por tener revelación, porque si tú tienes revelación de Dios, es algo que te fue dado por gracia y no lo mereciste y no te lo ganaste. Eso es muy importante saber. En mi entendimiento de las Escrituras es obvio de que el Dios soberano se revela a quien quiera, cuando quiera, como quiera y con qué contenido Él decide revelarse. La revelación de una verdad divina, de una de las verdades de la Biblia, no se debe confundir con conocimiento bíblico, porque tenemos dos casos de conocimiento bíblico que son casos negativos. Son los fariseos, que se conocían
conocían muy bien las escrituras de su tiempo, y obviamente Satanás conoce de memoria la Biblia, mas sin embargo ni a los fariseos que se perdieron, ni a Satanás que está eternamente perdido, se aprovechan de su conocimiento bíblico. Y yo lo digo porque yo pasé en un tiempo en mi vida cristiana cuando yo pensaba que tener conocimientos de la Biblia, que eso era lo máximo. Pero gracias a Dios que Dios me curó de este mal, un mal que solamente lleva al orgullo, que solamente lleva a pensar más de uno mismo de lo que uno es, y un mal que lleva a un sentir de superioridad sobre los demás que tal vez no tienen el mismo grado de conocimiento. El conocimiento es bueno, es útil, pero no es revelación. Revelación es un acto de Dios. Revelación es algo cuando Dios nos quita el velo de nuestros ojos, pero principalmente el velo de nuestro corazón, y nos conecta nuestra vida con su vida, nos conecta a la verdad que va a transformarnos de una vez para siempre. El conocimiento puede subir y bajar, puede variar, pero el conocimiento generalmente no nos transforma. El poder transformador es un poder divino que viene por la revelación de Dios, de verdades, de su palabra, que ahora se hacen carne en nuestra vida y no solamente se quedan en la teoría. Y chequea tu vida. Hazte la pregunta. Tú sabes muchas cosas a través de la Biblia, pero la pregunta realmente es, ¿cuántos de los conocimientos que tú tienes de la Biblia, que has oído en sermones, que has aprendido en enseñanzas, que has visto y percibido en libros que hayas leído o en la Biblia, cuánto de eso realmente es parte de tu vida? ¿Qué es parte de tu manera de ser? ¿Qué es lo que te ha conectado tanto con la vida de Dios, de que tú sabes que tú estás en Cristo y Cristo está en ti, y que los dos forman una unidad? Si tú quieres saber la diferencia entre conocimiento bíblico y revelación, la pregunta es, ¿ha cambiado tu vida? ¿Ha cambiado tu vida de una forma tan profunda que ya no cambias el cambio que hubo? Ya no vuelves atrás, ya no lo sustituyes por otra cosa. Es algo que se te queda de una vez para siempre, se podría decir, y tú vas a quedarte con esta vivencia, con esta conducta, con este comportamiento, con esta cosa que nadie te puede, nadie te puede hacer dudar. ¿Por qué? Porque tú lo has recibido por una revelación de Dios, y esta revelación ha marcado, ha cambiado tu vida completamente. Nosotros sabemos que tenemos que perdonar, pero realmente si luchamos con perdonar, ¿qué puede suceder? Tal vez no hemos realmente tenido una revelación de la necesidad de perdonar. Nosotros sabemos que pecar es malo, pero realmente sabemos de qué horriblemente malo el pecado realmente es. Nosotros a veces pensamos, es que ese es un pecado, pero no está tan mal como matar a alguien. Esas cosas solamente se pueden llegar a entender a fondo por revelación. Pero la revelación no la puedes tú exigir, no la puedes tú producir. La revelación es algo que Dios te lo da o no te lo da, es decisión soberana de Dios. Mas, sin embargo, revelación Dios la da a personas
a quien Él considera aptas para recibirla. Y aquí no es que podamos exigir o comportarnos de una manera que a Dios le exige revelarse a nosotros, pero podemos vivir de una forma para llamar la atención a Dios. Y si Dios ve en nosotros, en esta forma de comportarnos, una verdadera sinceridad, una verdadera entrega, una verdadera disposición de realmente seguir creyendo en Él, nosotros nos convertimos en candidatos de revelación. Y quiero hoy, tal vez voy a añadir otro video sobre este tema porque es importante. Solo quiero mencionar a 3 personas a quienes Dios, según la palabra de Dios, busca. Y supongo que si la Biblia explícitamente dice de que Dios busca, y luego dice a quién, que Dios los busca para revelarse a tales personas. En Juan 4, 23 al 24 dice que Dios busca a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, este grupo de personas, ¿quiénes son? ¿Son los del equipo de la alabanza? No. ¿Son los que cantan alabanzas? Tampoco. Puede ser. Pero adoradores, en primer lugar, se habla de una identidad y no de una actividad. Un adorador es adorador cuando se levanta en la mañana y cuando se acuesta en la noche. Un adorador es un creyente en Cristo, quien como adorador va a su trabajo, como adorador se comporta y se mueve dentro de su familia y con sus vecinos. Como adorador llega a la iglesia con sus diferentes actividades. O sea que las actividades que realiza pueden variar, pero su identidad de adorador nunca cambia. Para un adorador no hay tiempos de adoración, porque es lo que Él es. Y por eso la Escritura lo hace bien claro. Dios busca a adoradores y se enfatiza la identidad de la persona que le adoren. O sea que la identidad es la que produce el comportamiento. Y el comportamiento puede ser lavar trastos. El comportamiento puede ser de que uno se acuesta a darse una siesta en la tarde porque tiene que descansar el cuerpo. Puede ser que cante alabanza, puede ser que ayune, puede ser que lea la Biblia, puede ser que limpie el patio de su casa. El adorador hace todo lo que hace por la identidad que tiene, porque toda actividad de un adorador es un servicio, es un ministerio, es una manera de expresar gratitud a Dios por la vida que Él nos ha dado. Si eso es tu concepto de adoración, tú eres candidato para recibir posiblemente revelación de Dios. El segundo grupo que Dios busca son los intercesores. En Ezequiel 22:30 dice que Dios busca a alguien que se ponga en la brecha a favor de una ciudad donde la muralla ha sido destruida para proteger al pueblo de sus enemigos. Dios explícitamente busca a personas quienes oran como intercesores por el pueblo de Dios, por la iglesia sería para nosotros hoy. Y estas son personas a quienes Dios busca. Son personas quienes no buscan su propio bienestar, sino que tienen un corazón con tal de que el pueblo de Dios sea protegido de sus enemigos, que el pueblo de Dios esté bien, que pueda vivir tranquilo y en paz, pero saben de que se necesita su oración, su intercesión,
con tal de que el pueblo de Dios pueda vivir de esta forma. Intercesores son personas quienes no piensan en primer lugar en sí mismos y en primer lugar oran por los demás y tal vez de último o tal vez no, ni siquiera oran por sí mismos. Estas son personas quienes han entendido lo importante del reino de Dios, quienes han entendido lo importante que es la iglesia y que la iglesia sea unida, que la iglesia sea un cuerpo. Y Dios busca a quienes dicen que yo, Señor, estoy dispuesto a ejercer un ministerio que está en secreto. Nadie se va a dar cuenta de mis horas en oración, de mis lágrimas, de mi tiempo que paso de rodillas a solas, escondido, sin que nadie se dé cuenta, con la excepción de Dios y la persona que lo hace. Si tú estás dispuesto a invertir tu tiempo, y no estoy hablando de minutos, sino de horas y días tal vez, entonces eres un candidato para recibir revelación. Y el último grupo que quiero mencionar se encuentra en Isaías capítulo 6, donde hay una revelación de la majestad de Dios en el cielo. Isaías le son abiertos los ojos y Isaías tiene esa revelación de quién es Dios en el cielo y luego oye esta expresión de Dios en el versículo 8, parece que dice, porque Dios dice que ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? En otras palabras, Dios está buscando a quienes están dispuestos a mover sus pies para llevar el mensaje de Dios a otras personas que no lo tienen, que lo desconocen, pero que lo necesitan. Yo pienso que Dios busca a personas quienes están dispuestas a cambiarse de lugar con tal de que otros puedan escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Estas son personas que son candidatos para recibir revelación de Dios, porque han entendido que la fe cristiana, el hecho de que Dios se haya revelado a mí, el hecho de que Dios me haya hecho nacer de nuevo por su gracia y por su bondad, de que eso no es un asunto privado, eso es un asunto que se tiene que comunicar a quienes quieran y también a quienes no lo quieran escuchar. Y no solamente en el sentido pasivo, sino en el sentido activo. Yo quiero ir. ¿Quién irá por nosotros? Dios busca a cristianos quienes están dispuestos a mover sus pies, a cambiarse de lugar con tal de que el Evangelio sea oído en otros lugares, con otras personas. Esas son tres personas a quien Dios busca y ya estoy seguro, son tres tipos de personas a quienes Dios se va a revelar, y revelación trae la mejor y la mayor transformación a nuestras vidas y con eso a la vida de la iglesia y con eso al mundo entero hasta donde Dios nos dé fuerzas. Procura, pregúntate, ¿eres un adorador? ¿Eres intercesor? ¿Eres una de las personas dispuestas a cambiarse de lugar? Entonces sí, puedes esperar de que Dios empiece a revelarse a ti como tal vez nunca lo ha hecho antes. Os dejo con eso. Saludos y bendiciones desde mi casa.